Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Por favor, acomódense y preparen sus mentes porque hoy vamos a deconstruir la forma en que hablan. Sí, así como lo oyen, ustedes han pasado toda su vida aprendiendo a hablar español, a usar la gramática, a ser educados y elocuentes, pero hoy, en esta primera clase del contenido 2 de nuestra segunda unidad, voy a pedirles que olviden gran parte de eso cuando tengan un radio en la mano. Hoy vamos a entrar en el mundo de la lingüística operativa y los alfabetos fonéticos internacionales. Y no, esto no es una clase de inglés ni de secretariado, es una clase de seguridad clínica, porque en nuestro trabajo, una letra mal entendida no es una falta de ortografía, es una dosis letal de medicamento o una ambulancia enviada al barrio equivocado mientras el paciente muere en otro lado. Para entender la gravedad de esto, quiero que visualicen un escenario muy común en nuestra geografía. Imaginen que están trabajando en una ambulancia del Ministerio de Salud en la provincia de Manabí. Están atendiendo una emergencia en una zona rural, con señal de radio débil, lluvia golpeando el techo de la unidad y la sirena de fondo. Tienen que transmitir el nombre de un medicamento que el paciente tomó para intoxicarse, o quizás el apellido de una víctima para que la policía verifique antecedentes. Ustedes dicen por la radio, el paciente tomó nifedipino, pero en la central, con la estática y el cansancio del despachador, escuchan nicardipino o neostigmina. O peor aún, dicen una dirección, calle B y S, y el despachador entiende calle D y F. Esa pequeña confusión acústica, ese ruido que corrompe el mensaje, se llama entropía. La entropía es el desorden natural del universo, y en las comunicaciones de emergencia la entropía es el enemigo a vencer. Aquí es donde entra el alfabeto fonético internacional, estandarizado por la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional, y la OTAN. Muchos de ustedes lo habrán escuchado en películas de guerra o acción. Alfa, Bravo, Charlie. Pero quiero que entiendan por qué usamos este y no el que usa mi mamá cuando llama al banco. Cuando una persona civil quiere deletrear su apellido, digamos Pérez, suele decir P de papá, E de enano, R de ratón. Eso funciona en una llamada telefónica tranquila con un café en la mano, pero en una emergencia, bajo estrés, el cerebro humano busca asociaciones rápidas y a veces absurdas. He escuchado por radio cosas como A de amor, P de paciencia, C de casa. El problema con el alfabeto civil o improvisado es la ambigüedad fonética y cultural. En Ecuador, por ejemplo, tenemos una riqueza lingüística maravillosa, pero también vicios de dicción. Pensemos en la letra B y la letra V. Fonéticamente, en nuestro español son prácticamente idénticas. B labial y B labiodental o B larga y B corta. Si ustedes dicen por radio calle Venezuela y Bolivia y la señal se corta, puede sonar igual. Pero si usan el estándar internacional, dicen calle Víctor y Bravo. No hay forma humana de confundir el sonido de la palabra Víctor con el sonido de la palabra Bravo. Son acústicamente distintos. Han sido diseñados por ingenieros lingüistas para que, incluso en medio de una tormenta y con la mitad de la palabra cortada por la estática, el cerebro del receptor sepa qué letra es. Este alfabeto es una herramienta de precisión quirúrgica. Cada palabra elegida, alfa, bravo, Charlie, delta, eco, foxtrot, tiene una cadencia y una sonoridad única. Analicemos el caso de la M y la N. Si yo digo M de mamá y N de niño por un radio con mala señal, el sonido M y N es casi indistinguible. El despachador tiene que adivinar. Pero si yo digo Mike, Mike y November, son inconfundibles. Mike es un golpe seco, monosílabo fuerte. November es trisílaba, grave. No se parecen en nada. Al usar el alfabeto fonético, eliminamos la necesidad de que el receptor adivine. Convertimos la comunicación en una transferencia de datos exacta. En el contexto ecuatoriano, esto es vital por la diversidad de nuestros acentos. Un compañero de la costa puede hablar muy rápido y comerse las heces finales. Un compañero de la Sierra Central puede arrastrar las vocales. Si dependemos del lenguaje natural, esos acentos se convierten en barreras. El alfabeto fonético es un lenguaje neutral. Sierra se pronuncia igual en Esmeraldas que en Tulcán. Tango suena igual en boca de un lojano que de un quiteño.
Estandarizamos el acento a través del código. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la vida diaria de un tecnólogo en emergencias? No es que van a hablar todo el tiempo deletreando como robots. Hola, soy Alfa, Lima, Echo, X-Ray. No. Se usa para datos críticos. Los datos críticos son aquellos que, si se copian mal, cambian el resultado de la operación. Nombres propios, medicamentos, placas de vehículos y direcciones confusas. Imaginen que llegan a un accidente de tránsito y el vehículo causante se está dando a la fuga. Ustedes alcanzan a ver la placa PBD 456. Si gritan por la radio, se va el PBD 456, el policía puede entender TBD, CBD, EBD. Las rimas son peligrosas. Lo correcto, lo profesional, es tomar el radio, respirar y decir vehículo a la fuga, placas, papá, Bravo, Delta, 4, 5, 6. Al hacerlo así, el policía copia la placa exacta, la mete en el sistema y detiene al culpable en el siguiente peaje. Su precisión comunicacional hizo justicia. Otro ejemplo médico. Tienen un paciente con una arritmia y el médico regulador les ordena administrar un fármaco. La comunicación es mala. El médico dice, administre adenosina. Pero ustedes escuchan entrecortado y entienden adrenalina. Son dos fármacos con efectos opuestos en ciertas dosis y contextos. Si el médico usa el alfabeto fonético para aclarar, o si ustedes hacen la colación, repetir la orden deletreando, se salva el error. Doctor, confirmo, administro alfa, delta, eco, November, adenosina. Afirmativo. Ese deletreo es un seguro de vida, pero hay un desafío cultural en Ecuador. A veces nos da vergüenza hablar así. Sentimos que sonamos peliculeros o exagerados. Ay, mira cómo se cree Rambo diciendo Roger y Fox. Tienen que superar ese complejo. Hablar con propiedad técnica no es arrogancia, es competencia. Cuando ustedes usan el alfabeto fonético correctamente, proyectan una imagen de profesionalismo y control. Le dicen al sistema, yo sé lo que estoy haciendo y no voy a permitir errores en mi guardia. Hablemos de las letras problemáticas en nuestro medio. La Q de Quebec. Muchos dicen queso o Quito. Si bien Quito es muy nuestro, en un contexto internacional o con personal extranjero puede confundir. Quebec es el estándar. La S de sierra. A veces dicen sapo o silla. Sierra es inconfundible. La Z de Zulu. Aquí en Ecuador no distinguimos la pronunciación de la S y la Z, ceseo. Ambas suenan igual. Por eso, decir S de sapo y Z de zapato suena idéntico por radio, pero decir sierra y Zulu es el día y la noche. Zulu tiene ese sonido grave de la U y la L. Es imposible confundirlas. Esa es la genialidad del sistema. También debemos hablar de los números. En la transmisión de cifras también hay reglas. El 1 se debe pronunciar fuerte y claro, evitando confundirlo con humo o sonidos similares si hay ruido. El 9 y el 10 a veces se confunden en conteos rápidos. En el estándar aeronáutico y de emergencias, se tiende a pronunciar cada dígito por separado. No digan frecuencia 148.525, digan 148.525. ¿Por qué? Porque si digo 140 y se corta el audio al principio, el otro escucha 40. Si digo dígito por dígito, el cerebro del receptor va llenando las casillas una por una. Es más fácil corregir un número que toda una cifra compuesta. La práctica de esto debe ser constante. No esperen a tener la emergencia para tratar de acordarse si era Whisky o Washington. Tiene que ser automático. Cuando vean una placa de auto en la calle mientras van en el bus, deletréenla mentalmente. Cuando lean un letrero, tradúzcanlo a fonético. Farmacia, Foxtrot, Alfa, Romeo, Mike. Entrenen su cerebro para que la conversión sea instantánea. Porque bajo estrés, bajo los efectos del cortisol que vimos en la clase pasada, su memoria de corto plazo falla. Si no lo tienen en la memoria de largo plazo, en el inconsciente competente, se van a bloquear y van a volver a decir P de papá. Quiero que piensen también en la interoperabilidad. En un gran desastre, como el aluvión de la Gasca en Quito, trabajaron juntos bomberos, policía, Cruz Roja, agentes de control metropolitano y militares. Cada uno tiene su cultura institucional, pero el alfabeto fonético es el esperanto de la emergencia.
Es el único lenguaje que todos, desde el general del ejército hasta el voluntario de la Cruz Roja, entienden por igual. Si ustedes hablan en claves secretas que solo su grupo de amigos entiende, se aíslan. Si hablan en fonético internacional, se conectan con todos. Además, el uso de este alfabeto tiene un efecto psicológico en la escena. Imaginen que están atendiendo a un paciente que está muy ansioso, rodeado de familiares histéricos. Si ustedes empiezan a gritar cosas incomprensibles, aumentan el caos. Pero si ustedes toman el radio y, con voz calmada, empiezan a transmitir coordenadas o nombres usando el alfabeto fonético, Central, paciente Yankee, Oscar, Lima, Alfa, la gente se calla. Ese lenguaje técnico crea una barrera de autoridad y calma. La gente piensa, ellos saben algo que nosotros no, son expertos, dejémoslos trabajar. Es una herramienta de control de escena. Un error común que deben evitar es mezclar alfabetos. No digan alfa, bravo, Coca-Cola, delta. Mantengan la consistencia. Si empiezan con el estándar O-A-C-I, terminen con él. La mezcla genera duda. ¿Dijo Coca-Cola por la letra C o porque quiere una bebida? En emergencias, la duda es tiempo, y el tiempo es tejido. Para concluir esta primera clase, quiero que se lleven la idea de que la lingüística operativa no es un adorno, es una tecnología. Así como el desfibrilador es una tecnología eléctrica para organizar el corazón, el alfabeto fonético es una tecnología verbal para organizar la información. Ustedes son ingenieros de la comunicación en ese momento. Su voz es el vehículo que lleva la esperanza. Si ese vehículo está roto, sucio o mal manejado, la esperanza no llega. Les invito a que desde hoy adopten este alfabeto no solo como una tarea, sino como una segunda lengua. Una lengua que hablan los profesionales que salvan vidas en todo el mundo. Si algún día les toca coordinar una evacuación aeromédica con un piloto de helicóptero extranjero o trabajar en una misión humanitaria internacional, este alfabeto será su pasaporte para ser entendidos y respetados. En la siguiente hora vamos a dar un paso más allá. Ya sabemos deletrear. Ahora vamos a aprender a construir frases enteras usando códigos. Vamos a hablar del código Q, del código 10 y de las claves policiales. Y vamos a debatir por qué, a pesar de ser útiles, a veces pueden ser una trampa mortal si no se usan con criterio. Pero por ahora, descansen, tómense un café y quizás, mientras lo piden, piensen en cómo deletrearían café en lenguaje OASI. Charlie, Alfa, Foxtrot, Echo. Nos vemos en 20 minutos.